El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: «Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo». Pero él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Sabemos que este texto evangélico suele tener malas interpretaciones. Ya las traducciones propias pues ya nos traducen aquí como parientes en lugar de hermanos, pero la palabra original pues habla de hermanos, su madre y sus hermanos, y las malas interpretaciones pues que se tienen de este texto es pues sobre todo considerar que Jesús tenía más hermanos y por lo tanto María tenía más hijos. Esa es una de las malas interpretaciones, puesto que en el arameo la palabra hermanos designaba a todos los que pertenecían al mismo clan. Recordemos que en el pueblo judío las familias se distinguían por clanes y se distinguían por el patriarca, es decir, el padre, el abuelo. Y entonces a todos, sean de la misma familia, que pertenecían al mismo clan familiar, pues se les designaba como hermanos. Esto es simplemente una nota aclaratoria acerca de este texto, que es uno de los textos que utilizan sobre todo los protestantes para hablar o negar el dogma que nosotros tenemos acerca de la Virgen María, de su virginidad perpetua. Pero el centro de este texto evangélico está en las palabras de Jesús, sobre todo en las últimas palabras. Estos son mi madre y mis hermanos, todo aquel que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y nos dice el Evangelio que señalando a sus discípulos pronuncia estas palabras, señalando a sus discípulos que están junto con él, que lo están acompañando, que están participando de la predicación de Jesús. Conviene entonces que cada uno de nosotros nos preguntemos, en primer lugar, ¿conozco yo la voluntad de Dios? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la voluntad de Dios? Porque esa es una de las expresiones que aparece a lo largo de todo el Evangelio, que aparecen en todas las predicaciones, que aparece dentro de los textos de la doctrina de la Iglesia, etc. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la voluntad de Dios, cuando hablamos de la voluntad del Padre? Y podemos decir en un primer momento que cuando hablamos de la voluntad del Padre, estamos hablando del deseo, de un querer por parte de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué es lo que Dios desea de mí? Y en esto nos lleva a fijarnos en uno de los textos del apóstol San Pablo, cuando nos dice
Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esto es en un primer momento lo que podemos nosotros entender por voluntad de Dios, el deseo, el querer de Dios. Sin embargo, la voluntad designa más que un deseo, más que un querer. La voluntad designa el poder, la fuerza que tiene una persona para hacer algo. También eso es la voluntad, el poder que tiene una persona o la capacidad que tiene una persona para hacer algo. Cuando una persona, por ejemplo, no hace lo que tendría que hacer, decimos no tiene voluntad para hacer las cosas, es decir, no tiene capacidad, no tiene poder. En nuestro lenguaje podemos decir no tiene ganas, no tiene ganas de hacer las cosas, no tiene voluntad. Entonces, la voluntad también designa el poder, la capacidad. Y la voluntad designa una de las características preeminentes de Dios. Inclusive, cuando decimos nosotros que somos imagen y semejanza de Dios, hablamos de que somos imagen y semejanza de Dios en cuanto que participamos de algunas características o capacidades propias de Dios, como son el amor, la libertad, la inteligencia, la voluntad, que son características propias de Dios, pero que Él nos ha participado de ellas. Y dentro de esta voluntad pues está entonces este poder, el poder que Dios tiene, vamos a decirlo así, el poder que Dios tiene, no para hacer lo que Él quiere, sino el poder que Dios tiene para ser Dios. ¿Y qué es lo que define a Dios? El amor, el bien, la justicia. Eso es lo que define a Dios. Entonces podemos decir que es la capacidad, es el poder que Dios tiene para obrar siempre el bien. ¿Por qué? Porque Dios no puede obrar nunca el mal. Bueno, teniendo en cuenta estos elementos acerca de la voluntad, ahora sí podemos comprender en qué sentido hay que cumplir la voluntad de Dios. Si la familia de Jesús son aquellos que cumplen su voluntad, entonces ahora sí, con estos elementos puedo descubrir cuál es la voluntad de Dios. Primero es un querer y es un deseo, luego hablamos de una capacidad y de un poder para hacer el bien, para obrar el bien. Y atendiendo al texto que tenemos aquí de San Mateo, Jesús pronuncia esta expresión, dice señalando con la mano a sus discípulos. Y quiero que ahora nos centremos en esto para entender mejor cómo es que se hace presente la voluntad de Dios en medio de nuestra vida ordinaria. Porque de repente se nos escapa, nos confunde, teniendo los elementos anteriores también que hemos hablado. Señalando a sus discípulos. ¿Por qué? Porque esos discípulos, esas personas que están con Jesús, son personas que algunos de ellos Él mismo los ha llamado. Él mismo los ha llamado y ellos han respondido a ese llamado. Otros por sí mismos se le han unido al grupo, lo han acompañado, pero le han acompañado porque han entendido qué es lo que Dios quiere de ellos. Y entonces por eso Jesús señala a sus discípulos, porque ellos son los que están cumpliendo ahora, en ese momento, la voluntad del Padre. Y es que la voluntad del Padre no es solamente un deseo así como general, no, es un momento
es el cumplimiento de un momento determinado. Por eso sus discípulos son los que en ese momento, en ese preciso momento cuando llega María y los parientes de Jesús, en ese momento los discípulos están cumpliendo la voluntad de Dios, porque están con Jesús, porque están ayudando a la predicación. Quiere decir entonces que para nosotros en nuestra vida, que estamos llamados a cumplir la voluntad de Dios, se trata entonces de que en todo momento de nuestra vida, nuestra preocupación debe ser cumplir la voluntad del Padre, teniendo en cuenta estas características. ¿Qué es lo que Dios quiere? Deberíamos de preguntarnos entonces en todo momento. ¿Qué es lo que Dios quiere en este momento? Por ejemplo, ahora que estamos en misa, ¿qué es lo que Dios quiere ahorita, en este momento en el que estoy en misa? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo ahora, en este momento o en cada circunstancia de mi vida? ¿Cuál es el bien? Porque hablamos que la voluntad es capacidad, es poder para hacer el bien. ¿Cuál es el bien que tengo que hacer ahora? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos para ajustarnos a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga ahora? ¿Cuál es el bien que tengo que hacer ahora? Eso es lo que tendríamos que cuestionar. Porque, y tenemos que fijarnos en el bien, porque no todo entra en la voluntad de Dios, no todo es voluntad de Dios, y a veces todo queremos encasillarlo en la voluntad de Dios. Pues no, inclusive el pecado. Hay quienes descaradamente y cínicamente dicen, pues es que pues se me presentó la oportunidad, pues era la voluntad de Dios, y pues era el cometer una falta, el cometer un pecado. Claro que no, porque voluntad es capacidad para hacer el bien, poder para hacer el bien. Pues ojalá que nos sirvan estas preguntas para poder ajustarnos a la voluntad de Dios y no poner en todo que es la voluntad de Dios. Dios está presente en todo, pero si nos regimos de veras por la voluntad de Dios, es decir, si hacemos lo que Él quiere en ese momento, si hacemos el bien que está presente, inclusive a veces escondido, velado en toda circunstancia, pues entonces hacemos de nuestra vida todo la voluntad de Dios. Así, de esa manera. Entonces, preguntarnos, cuestionarnos siempre, en todo momento. San José María Escrivá de Balaguer, él lo hacía con otra pregunta que todavía parece más sencilla. ¿Qué es lo que Jesús haría? Si Jesús es el que cumplió la voluntad del Padre, entonces San José María Escrivá decía, pregúntate, ¿qué es lo que Jesús haría en mi lugar? En este momento en el que yo me encuentro, ¿qué es lo que Jesús haría en mi lugar? Pues el bien siempre, es el bien siempre. Pues ojalá, queridos hermanos, que nos esforcemos también cada uno de nosotros en hacer nuestra cada vez más la voluntad de Dios. Es decir, cumplir ese deseo de Dios, ese querer de Dios para nosotros y hacer siempre el bien, porque es el poder, la fuerza de Dios. Que así sea.